eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Espero que haya estado bueno el slam desde donde usted esté. Aquí en el estudio se armó tremendo. Y bueno, pues por ahí también ya nos escribía el buen Toño Lucio, que hasta se puso sus gafas para escuchar esta rola. Pues sí, efectivamente, recordamos un poquito de lo que se hacía ahí a finales de los 90s, principio de los 2000s. Y bueno, pues Nirvana siempre es motivo para festejar. Gracias a todos los que nos están escuchando en el 96.9 de FM, en el 104.3 allá en Chignahuapan. Abrazos a todos los lobos del norte, también a todos los lobos del sur que nos escuchan en Tehuacán y los que nos siguen en todos los universos paralelos en radio y tv.boap.mx. También en la aplicación, recuerden, la pueden descargar en iOS y en Android para que puedan ahí tener todas las transmisiones tanto de radio y TV. Gracias. Saludos a todos los que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Y bueno, pues vamos con los libros. Les recuerdo que tenemos siempre 3 libros para toda la audiencia. Élites poblanas en la transición del México colonial a la nación Estado-Nación. Continuidad hegemónica y adaptabilidad. Este es un libro de Luz Marina Morales Pardo. Ahorita vamos a leer un poco sobre lo que trata este libro, pero mientras les comparto los títulos, también las competencias y las humanidades de Patricia Mesa y Luis Rodríguez. Este es un libro también editado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y por último tenemos Sociabilidad y Diversión en Puebla, del Imperio al Porfiriato. Esta es una excelente investigación. Si usted quiere ver cómo se divertía la gente en el siglo XIX, bueno, pues es interesante. Por ejemplo, los bailes y el carnaval, las fiestas religiosas y su larga tradición, la ciudad y la moral pública, una preocupación ancestral en busca del orden, la presencia de la fiesta de los barrios populares y, bueno, pues esos temas que más adelante vamos a ir leyendo para que usted se anime a hacer esta lectura. Nos vamos corriendo ya a las notas del día a día de nuestra universidad. Le platico que nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, asistió al segundo informe de actividades de la doctora Carola Santiago, directora de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Más adelante vamos a estar charlando ahí con la doctora para que nos dé todos los pormenores de este informe. Ahí se reconoció la disposición de los docentes de nuestra universidad para construir nuevos esquemas de enseñanza y atender las necesidades de los alumnos. Vamos a ver qué nos dice Elizabeth Juárez en torno a esta nota, a este informe. Durante el segundo informe de actividades de Carola Santiago Spiazzu, directora de la Facultad de Arquitectura de la UAP, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez destacó el fortalecimiento de sus labores académicas y de investigación, apoyó a su comunidad estudiantil y vinculación social. Me da muchísimo gusto ver que están consolidando a sus cuerpos académicos. Eso es reflejo de ese trabajo en equipo que a veces cuesta realizar, pero que vale la pena. Gracias a todos ustedes por ese trabajo. También a todos aquellos que han trabajado en la vinculación con la sociedad. La Facultad de Arquitectura se ha caracterizado siempre por esa sensibilidad. Y los programas académicos que aquí se imparten son de verdad importantísimos para nuestra sociedad y por eso la sociedad misma valora la labor que hacen
a través de la formación de esos jóvenes que van a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Al presentar su informe, Carola Santiago Espiazu dio cuenta de los logros en el manejo de los recursos, vinculación con la sociedad y consolidación académica de la Facultad de Arquitectura. Informó que el índice de retención del primer año de la generación 2022 es de 98.79%, así como las acciones en materia de investigación, vinculación, producción editorial y dignificación de espacios. Para De Eso Se Trata, Elizabeth Juárez. Bichos buenos y malos. Es la microbiología con la doctora Lilia Cedillo. 8:41 y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Lilia Cedillo, rectora de nuestra universidad. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, de verdad, y muy contenta de estar con ustedes. Déjame ver si puedo componer mi cámara porque han de ver que luego tengo aquí un relajo, pero bien, contenta de estar de regreso ya en este regreso ya presencial de los jóvenes, ¿verdad? Sí, Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, estar en esta mañana, que además a mí me llena de entusiasmo las actividades presenciales. Son ¿cómo les diré? Motivantes para mí, en el sentido de que no hay como el contacto con los jóvenes. Claro. En clase, por ejemplo, ellos le dan esa vida, esa vitalidad que a todos nos hace falta en la institución. Sí, la verdad es que no tiene precio el poder llegar a un aula con los chicos, con las chicas. Y bueno, pues ya, ahora sí que a todo vapor nuestra universidad, tanto en las actividades académicas, administrativas, las culturales, las deportivas, todo está ya caminando, doctora. Así es, Ricardo. Y fíjate que, bueno, desafortunadamente todavía no nos liberamos de esta pandemia. No sé si tú recuerdes, al principio de la misma yo les dije que una pandemia de las características de esta es una pandemia que nos va a llevar unos 3 a 5 años salir de ella, ¿verdad? Pero si me dan permiso, voy a calmar tantito a Yuki. Espérenme. Perdón. Sí, no se preocupe. Estamos charlando con la doctora Lilia Cedillo para pues dar el mensaje de este regreso seguro a nuestra universidad, para platicar un poco sobre cómo se está llevando a cabo esta estrategia también de protección a todos los universitarios, todas las universitarias, y la verdad es que vale mucho la pena que podamos platicar con ella para que nos vaya dando los pormenores de este regreso seguro. Estamos platicando con nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Ya en unos minutos estará con nosotros para seguir charlando. Mientras tanto, les recuerdo que nos puede marcar en el 22 25 54 6163 si usted tiene alguna pregunta o para que se pueda inscribir a la rifa del día de hoy. Ya está con nosotros, doctora. Continuamos. Perdón, Ricardo. No se preocupe. Hoy mis gordos están empecinados en dar lata, tú. Así es. También a todo vapor los muchachos. Ya estoy otra vez de regreso. Es que han de ver que los operaron, entonces están convalecientes y están como los niños chiquiones. Traigo a 2 con cono de la vergüenza. Sí, y uno ya se bajó y entonces no puede subir escaleras y empieza a ladrar y a chillar para ver quién lo sube, porque está enfermito. Pues sí. A ver, ven Robin, para que te vean con cono de la vergüenza. Acá está. Ahí está. Te estaba dando lata. ¿Cómo se llama, doctora? Robin, ahí está. Bueno, pues ahí está Robin. Sí, se le ven sus ojitos de tristeza con ese cono, ni hablar. Sí, pues ya que pues tiene el cono de la vergüenza. Entonces, por eso es que aquí están todos dando una lata. Tengo a 2 convalecientes porque operaron a 2 de mis perros, entonces hay 2 con cono de la vergüenza. Así es. Entonces, no, como tú comprenderás, si es muy complicado.
Muy complicado. Difícil tenerlos recién operados, es un poquito complicado, Así es. pero bien. Y bueno, retomando este tema que a mí me encanta de verdad hablar de ello, yo les comentaba que todos hemos sufrido pues los embates de la pandemia. Desafortunadamente todavía la pandemia no nos deja. Decíamos que cuando empezó esta pandemia, yo comentaba que de alguna manera una pandemia de esta magnitud no se resuelve en menos de 3 años. A Claro. veces 3, 5 años es lo que nos lleva el poder resolver una pandemia así. Ya llevamos 3, ¿no? Entonces Ya ahí ya vamos, ya vamos ahí por vamos, ya ahí menos. vamos. Ya nuestro organismo, de hecho, está respondiendo diferente ante el virus si es que estamos vacunados, ¿no? Si estamos vacunados, pues ya el que nos infectemos de COVID no nos pone en riesgo de llegar a un hospital Claro. y desafortunadamente, como pasó al principio de la pandemia, de morir, ¿no? De fallecer. Entonces, todo eso nos está ayudando ahorita, pero no debemos confiarnos. Yo les hago una recomendación a nuestros jóvenes estudiantes, también a los profesores, obviamente, y a los trabajadores administrativos. Si alguien en nuestra casa, un familiar, está enfermo, sabemos que tiene COVID, lo mejor es que nos hagamos una prueba y estemos seguros de que nosotros no tenemos la enfermedad. Claro. Y de esa manera ya ir al trabajo, ir a la escuela confiados y seguros, porque si no, pues ponemos en riesgo también a nuestros demás compañeros. Esta variante que está circulando ahorita es una variante también muy infectiva, o sea, cada persona enferma puede contagiar a 18 personas. Ujú. Al principio de la pandemia eran 3, ¿no? Claro. O sea, cada enfermo podía contagiar a 3 personas. Ahorita 18, o sea, es mucho mayor, aunque nosotros estamos respondiendo bien, si estamos vacunados y bueno, no nos está yendo tan mal, pero sí seguramente habrá alguien a quien sí le pueda afectar más seriamente y no hay necesidad de ponerlo en riesgo. Entonces, es muy importante que asumamos esta responsabilidad todos nosotros y que podamos de alguna manera asegurarnos que estamos sanos, que no tenemos COVID y que pues vamos a regresar ya más confiados y tranquilos. Claro. En este momento se está dando muy frecuentemente que hay una combinación de algunos casos donde tuvieron influenza y después COVID, pero de manera muy cercana, que pareciera como si estuvieran de manera simultánea los dos virus o viceversa, ¿no? Entonces, sí es importante hacerle ver a la gente que en muchos de los casos un virus daña nuestro epitelio, llega el otro y se aprovecha o una Claro. bacteria que estaba ahí, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que nos pongamos nosotros en riesgo. Es importante que nos cuidemos todavía y que en este regreso guardemos todas las medidas, ¿no? Ya estamos hartos del cubrebocas, pero bueno, además ahorita hace frío, ¿no? El cubrebocas hasta hace que se caliente el aire que estamos respirando. Entonces hay que verlo así, ¿no? Claro. Como la ventaja y regresar guardando todas las medidas, ¿no? Que no se nos olvide la sana distancia, el uso del gel. Es importante cuando comemos que no lo hagamos en grupos grandes, que procuremos estar comiendo en 2 grupitos pequeños, 3 grupos, los que se puedan, según las condiciones, pero irnos dosificando, ¿no? Si estamos en el trabajo, a lo mejor tomamos el lunch unos a 1 hora, otros a Claro. otra hora, otros a otra hora, para evitar que estemos juntos tantos, ¿verdad? Al mismo tiempo, lo mismo en los exteriores, ¿no?
si vamos a platicar, a tomar un refrigerio, que lo hagamos en grupos de 2 Pequeños. personas o solitos, ¿no? Pero sí hay que cuidarnos todavía y ese es mi mensaje del día de hoy. Claro. Tenemos que seguirnos cuidando. Sí se siguen dando todavía un porcentaje de positivos elevado. Entonces, mientras esto esté pasando, significa que el virus está circulando y que en algún momento pues se va a volver endémico, pero ahorita todavía no, ¿verdad? Entonces todavía hay casos graves, lo vimos en China, lo hemos visto en Japón, entonces en varios países, entonces hay que tomar en cuenta esos datos para tener las medidas pertinentes. Entonces, ese es mi mensaje del día de hoy es que me da muchísimo gusto tener de regreso a los jóvenes, de verdad para todos nosotros como institución son lo más importante, estamos trabajando por ellos y para ellos todos los días. En cada acción que emprendemos, estamos pensando en ellos. Claro. Y sí, y creo que nuestra comunidad, yo cuando voy a Ciudad Universitaria, aquí mismo en el complejo, en las facultades del centro, veo que hay mucha solidaridad en relación con los protocolos por parte de la comunidad. Y eso es algo también que se aplaude, se observa, ¿no? Es decir, no hay esos de pronto comportamientos, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero el cubrebocas o eso. No, parece que la comunidad lo ha asimilado muy bien y entiende pues que en la medida en que nos cuidemos todos, pues todo va a seguir como en estos días, ¿no? Es decir, nuestras actividades normales, presenciales, y eso creo que es algo que se debe de aplaudir también a la comunidad. Así es, Ricardo. Fíjate que tienes mucha razón. A mí me da gusto ver cómo nuestros estudiantes son bien disciplinados, bien conscientes y solidarios. Y eso de verdad se les aplaude, se les agradece, porque uno va a muchos lugares, incluso no de instituciones educativas, sino centros comerciales, lugares donde hay un conglomerado de gente y te empiezan a decir, pero ¿por qué tengo que usar el cubrebocas? Exactamente. No, yo no lo voy a usar, a mí no me pueden obligar, ¿no? Comentarios como esos que nos hacen ver que hay una poca solidaridad hacia los demás. Si bien yo estoy protegido, no va a faltar quien no esté en las mismas condiciones, ¿no? Y que pueda ponerse en riesgo su salud y su vida. Entonces, qué bueno que nuestra comunidad sea consciente, que nuestros jóvenes sean solidarios con los demás, que no son jóvenes o que no tienen una buena condición de salud. Y bueno, agradecerles a todos y todas nuestros universitarios y universitarias esa actitud tan positiva. Doctora, pues muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. De Año Nuevo, obviamente, también de cumpleaños, que hace un par de días fue su cumpleaños. Muchas felicidades por parte de aquí, de todos los compañeros, compañeras de radio y TV BUAP. Y bueno, pues todo el éxito para este 2023. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la paciencia, porque eso de convivir con mis gordos es algo complicado. Entonces, a nombre de la familia de gordos, mil disculpas por los inconvenientes que generan. Pero son parte del show, creo. Claro, El día que yo participe en eso se trata. Si no se manifiesten, se van a preocupar. También. Pues doctora, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y nos saludamos el próximo miércoles. Gracias, adiós, ay. Abrazos. Pues ahí están las palabras de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, en torno a este regreso seguro a clases. Ya está con nosotros la doctora Carola Santiago. Ella es la directora de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas felicidades por este segundo informe. Buenos días, Ricardo. Pues con un gusto estar aquí en tu programa.
Oiga, pues a ver, cuéntenos los pormenores. Ya dimos el reporte de algunos de los temas, de las palabras de nuestra rectora en torno a su informe, pero es bien importante ahondar sobre lo que se da en todo este año en relación a actividades académicas, culturales y sobre todo de la Facultad de Arquitectura, que es una potencia importante en nuestra universidad. Cuéntenos, por favor, en torno a la investigación, a la divulgación, a la docencia, ¿cuáles han sido los logros de este segundo año de su gestión? Pues bueno, efectivamente, como tú lo comentas, la Facultad de Arquitectura es una facultad muy importante, no solo a nivel local, sino a nivel regional e incluso reconocida nacionalmente. Nosotros hemos trabajado a lo largo de este año de manera muy fuerte en todos estos aspectos, en lo académico, en la investigación, en la difusión de la cultura, y nos hemos vinculado, como es característico de nuestros proyectos de investigación y de las tesis que hacen nuestros alumnos, con la sociedad. A través de estas tesis hemos tratado, y creo que lo hemos logrado, de atender problemas reales, estar cerca de las comunidades y llevar soluciones que sean viables. Creo que eso es muy importante, esa cercanía que nosotros tenemos con algunas comunidades en las que trabajamos, sobre todo a nivel de posgrado, es muy importante. Y bueno, sentimos el apoyo de la gente que, pues, el pertenecer a la institución, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues ya es garantía. El reconocimiento de la gente hacia nuestra universidad se nota. Claro. Y bueno, hemos trabajado, nuestros alumnos han obtenido premios, nuestros profesores también. Tuvimos una intensa participación en congresos, en foros, en conversatorios, algunos eventos. Bueno, ha sido un año desde nuestro punto de vista muy fructífero. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que pues el próximo año tengamos mejores resultados todavía. Sí, la verdad es que es bien interesante seguir las actividades de la Facultad de Arquitectura. Y además, bueno, pues están presentes prácticamente en todas las áreas. Nosotros aquí mismo en Radio y TV UAP tenemos muchos chicos, chicas de la facultad haciendo prácticas como becarios en el mismo programa que ustedes tienen aquí con nosotros, siempre nutriendo de temas de discusión, ¿no? El programa, por ejemplo, de esta semana sería una discusión bien interesante sobre la cultura visual, los memes, su origen, todo eso, que es bien interesante escuchar los puntos de vista de los especialistas, que eso es algo importante. Doctora, los retos para este año, si bien ya se cierra este segundo año de gestiones, pues empieza otro, nuevos retos, nuevos paradigmas. Sí, pues sí, así es. Nos queda este año, pues, trabajar sobre, pues, proyectos que tenemos. Un proyecto importante que tenemos en puerta, pues bueno, es la celebración de los 70 años de la escuela, de la entonces Escuela de Arquitectura, hoy Facultad. Se acerca nuestro aniversario y queremos festejarlo en grande, ¿no? Qué maravilla. Tenemos por ¿Para ahí cuándo algunas es ese festejo, doctora? Es en el 2024, este año cumplimos en febrero 69 años y en 2024 cumpliremos 70 años, ¿no? 70 años se dice fácil, pero pues ha costado mucho trabajo. Hoy la Facultad de Arquitectura, gracias al apoyo de nuestra rectora, es otra. Hemos recibido mucho apoyo de su gestión. Hoy tenemos conectividad en casi en
la mitad de nuestra facultad. Hay cosas que hacen falta, pero estamos seguros que con el apoyo de nuestra rectora, pues seguiremos adelante. Y bueno, vamos a trabajar este año intensamente en la autoevaluación para la certificación. Hoy nos toca trabajar en el Colegio de Arquitectura y el Colegio de Urbanismo. Bueno, son cosas que tenemos que atender y continuar con estos proyectos de vinculación y desde luego en este espacio que tenemos con ustedes y que es de los estudiantes, ¿no? Con apoyo desde luego de los especialistas, pero aquí el valor que tiene es que es un programa en el que participan activamente nuestros estudiantes. Así es. Pues muchas gracias, doctora, por este informe, por este diálogo con la audiencia, que es bien importante que la gente, que la comunidad universitaria pueda conocer un poco sobre los pormenores que se dan en estos informes y bueno, pues tener ahí un poco de información en torno a lo que se da. Y bueno, pues estaremos atentos a la celebración en febrero de los 69 años de la facultad y dentro de un año los 70 años, ni más ni menos. Una facultad también a nivel histórico importantísima, ¿no? Que ahí es donde se da ese famoso deslinde, ¿no? Político y que pues prácticamente marca la historia política de nuestro estado. Doctora, en verdad le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de académicos, de académicas y sobre todo también a la comunidad estudiantil. Y bueno, pues aquí estaremos atentos. Abrazos, felicidades. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a estar charlando en unos minutos con nuestro queridísimo, no es cierto, con la doctora Indiana Torres, que trae un tema bien interesante sobre la COVID y sobre algunos puntos de vista, sobre algunos temas que vale la pena ir subrayando, otros ir contraargumentando. Siempre es importante abordar los temas de coyuntura y después obviamente con nuestro Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo. Y recuerden que tenemos libros para todos los radioescuchas, tenemos Sociabilidad y Diversión en Puebla, del Imperio al Porfiriato, de Rosalina Estrada Urroz, gran libro para todos los que les guste la historia de Puebla. También el libro de Patricia Mesa y Luis Rodríguez, Las competencias y las humanidades, también interesante el texto, y Élites poblanas en la transición del México colonial al Estado-Nación de México, continuidad hegemónica y adaptabilidad de 1634 a 1941. Estos libros son las lecturas que le entregamos el día de hoy a toda la audiencia, así es que nos pueden escribir en el 22 25 54 6163, en el Twitter @Ricardo Cartas y en el Facebook en el De Eso Se Trata. ¡De eso se trata! Escríbenos al WhatsApp 22 25 54 61 63. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres. 9:07, continuamos en el De Eso Se Trata. Recuerden que estamos en el 22 25 54 6163 para sus llamadas, para participar en la rifa de los libros. Saludos a Marc, que nos está escribiendo también en el WhatsApp. También Rómulo, buenos días, Ricardo y grupo del De Eso Se Trata. Guillermo Sosa, buenos días, grupo. También a Beto. Pero también aquí nos escribe Alfredo Juárez, dice: buenos días, estimado Ricardo, ayer ya no pude recoger el libro, ¿lo podré hacer hoy y en dónde? Bueno, pues ya sabes, sí, hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí en las instalaciones de Radio y TV BUAP, en el Complejo Cultural Universitario, con una identificación. Mari Castillo, buenos días, de eso se trata. Saludos desde San Martín Texmelucan, aquí ya lista para escuchar. Muchas gracias, querida Mari. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Querida Indiana, ¿cómo estás? Miércoles de Indiana, y bueno, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya tenemos 11 días de este año, parece mentira, ¿verdad? Sí, pero ya, hombre.
Vamos entradísimos. Ya llevamos ahí una cumbre, muchas discusiones, Muchos eventos. muchos temas ya en la agenda. Y bueno, pues la COVID es pues el gran contexto, el gran tema que, bueno, de manera transversal No lo estamos podemos viviendo. eludir. Sí, ese es el asunto, que por mucho que hayan habido miles de cosas más, la COVID sigue dando y pues me parece que perfecto que hablemos de esto ahora para un poco refrendar lo que nuestra rectora señaló hace unos momentos, porque pues tristemente la situación sigue avanzando. Y aunque estoy de acuerdo con ustedes en relación a que nuestra comunidad ha tenido una buena respuesta, no es, creo yo, uniforme en el sentido de que hay quien obedece porque obedece, pero no porque esté convencido. Entonces, yo quisiera un poco el día de hoy hablar de por qué hay que convencerse, ¿no? Claro. De todas estas situaciones. Y estos son conceptos básicos de infectología, en donde lo primero que tenemos que saber es que de la miríada de gérmenes que existen sobre el planeta Tierra, que son millones, una fracción muy pequeña es la que es dañina para los seres humanos. Pero esa fracción dañina no es igual, o sea, no es lo mismo un hongo que un virus, que una bacteria. Claro. Y hay dos elementos fundamentales que los definen. Primero, lo que conocemos como patogenicidad es la capacidad de causar daño, de causar enfermedad. Pero para causar una enfermedad, primero tiene que causar una infección. Y eso está evidentemente dado con la interacción, hablamos de huésped, porque bueno, esto sucede con los seres vivos, no solo con los humanos, pueden los animales también tener esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patogenicidad, pues hablamos de un término cualitativo en donde hay una serie de factores que son los causantes de que se cause la enfermedad. Y esto se mide por los factores de virulencia que hacen que el germen, cuando ingrese al organismo, tenga la capacidad de evadir el sistema de defensa que todos tenemos. Quiere decir entonces que los gérmenes, lo primero que los diferencia es la severidad con la que pueden causar la infección y con la capacidad que tengan para eludir las defensas del huésped. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una gran cantidad de factores que controlan la severidad de una enfermedad y la forma en la que hemos generalmente calificado esto, medido esto, es a través de la capacidad de ese germen de causar la muerte en una persona. Porque pues vemos que infecciones pueden haber muchísimas, pero no todas causan enfermedad, no todas causan muerte, y tienen que ver con esta capacidad de los distintos microorganismos. Entonces, esto va a estar dado porque la afectación va a ser diferente en las distintas personas, en los distintos lugares, en los momentos en los que esto se presenta. Entonces, directamente sí, tenemos un agente microbiológico que va a ser el responsable de que se cause la enfermedad, pero existen las características específicas de ese microorganismo, del ambiente en el que se dé. Es decir, todos esos factores de virulencia de los que hablábamos son los que van a finalmente competir con la capacidad de defensa de un organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros vemos al SARS-CoV-2, al responsable de la COVID, las características del microorganismo han cambiado. Los factores de virulencia han cambiado, no solo porque los ambientes se han modificado, porque la competencia inmunológica se ha modificado, sobre todo producto de la vacuna. O sea, nosotros, en el caso de los virus, hemos dicho una y otra vez de la capacidad que tienen para cambiar en sí mismos, para poder acomodarse. Entonces, así como los seres humanos nos hemos ido acomodando a toda esa cantidad de gérmenes que existe, teniendo capacidad de eliminarlos en el momento que ingresan en el organismo, pues los virus, los gérmenes en general, se van a defender adaptándose a las características del ambiente, de las personas, reconociendo a la misma capacidad inmunológica que tienen para combatirlos. Entonces, es una batalla que se presenta de forma permanente y en el caso del SARS-CoV-2, lo que vemos es que esa batalla se ha modificado sobre todo producto de la vacunación, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros conocemos que de todos los gérmenes, de todos los microorganismos, primero tenemos que definir cómo ingresan al organismo, ¿no? Entonces, conocemos en términos generales que hay ingresos que se dan por el aire, por la comida, por el agua, porque haya contacto directo, por fomites, que hablamos de fomites, cuando en Sí, la superficie permanece un microorganismo. Otros pueden ser transmitidos por vectores, los mosquitos, por ejemplo, claro. de dengue. Otros son transmitidos por sexo. Y hay otros que pasan desgraciadamente de la madre al hijo, pero todo esto tiene que ver con que en la persona a la que entren sea susceptible para que estas vías aéreas, digestivas, de contacto, sexuales, verticales, de vectores o de fomites puedan darse. Entonces, cuando empezó el SARS-CoV-2, pues sí quedó establecido que era aéreo. Hemos ido avanzando en el conocimiento, pero lo que tiene que quedar claro es que la necesidad de conocer estos mecanismos de transmisión es precisamente para bloquearlos, para saber cómo no podemos adquirir la infección. Que a través de esto nos fortalecemos, sí, sí, claro que nos fortalecemos. Dentro de toda nuestra capacidad tenemos la respuesta inmune que reconoce al agresor y que cuando vuelve a aparecer, pues lo elimina. Sin embargo, esto va a depender, decíamos, de que tenga la capacidad el germen de causar o no muerte. Entonces, ponle tú que sabemos de los problemas digestivos, no solo para diarrea, sino para producción de hepatitis y demás. Entonces, si nosotros simplemente quisiéramos decir, no, que lo reconozca y ya que se haga fuerte el organismo, entonces no herviríamos el agua, no Claro. calentaríamos los alimentos, ¿no? No nos Sí. vacunaríamos, ¿no? Qué bueno que lo ejemplificaste de esa forma, porque de pronto tendemos a simplificar o a reducir estas discusiones, ¿no? Y creo que sí, más bien hay que problematizarlas y en el contexto en como tú lo estás comentando, ¿no? Si fuera así, pues dejaríamos todo que de manera natural eh, nos lo echáramos, ¿no? Y creo que eso es un grave error. Sí, o sea, nosotros sabemos que cuando nacemos, por ejemplo, depende de donde nazcamos, vamos a estar colonizados por distintos microorganismos. No es lo mismo nacer en la casa que nacer en un hospital, por Claro. ejemplo. Entonces, pero esto forma parte de la flora normal del organismo y esto es muy importante porque esa flora normal nos protege. Pero esa misma flora normal se puede convertir en enemigo. Por ejemplo, en la piel tenemos estafilococos, Claro. todos. Pero si te haces una cortadura, el estafilococo ya va a estar en otro lugar, va a pasar a otro lugar. Entonces, ese mismo va a convertirse en problemático. Entonces, la necesidad de conocer cuáles son las puertas de entrada, cuáles son las características de los microorganismos es precisamente para pararlas. Y en este caso, si sabemos que el SARS-CoV-2 es de transmisión aérea, pues lo tenemos que parar a través de la boca, ¿no? Claro. Y la responsabilidad de la salud pública es precisamente esto, para que no se cause daño, para que no se cause muerte. Y lo que vemos en relación a este bicho que tiene 3 años de estar con nosotros, es que sigue causando problemas a pesar de las medidas tomadas. Entonces tenemos, para quienes nos puedan estar viendo esta gráfica que produce Nuestro Mundo en Datos de Inglaterra, que los Estados Unidos están liderando la situación de transmisibilidad en este momento del virus. Si ves en la gráfica, China está muy por debajo, porque ellos lo producen por millones de habitantes. Claro. Pero tristemente seguimos con el asunto político en donde se interfieren una cosa con la otra para decir que si se hace bueno y si no se hace peor, porque en China, por ejemplo, estaba toda la política cero, entonces combatiendo la falta de libertad, no sé qué. Ahora que liberalizaron esa Sí, política pues se dio cero, el boom. sí, pero si tú te das cuenta, el boom no se compara siquiera con el de Estados Unidos. Claro, ¿no? Pero la propaganda y está permanentemente tirando, porque pues te digo, si se hace bueno y si no se hace malo. Pero lo que sí es cierto es que todo esto se ha modificado a partir de las vacunas, pero Claro. como esto permite que la inmunidad se desarrolle, tenemos también que estudiar cómo se desarrolla esa inmunidad.
Y la inmunidad nosotros sabemos que puede estar dada sí a través de anticuerpos, pero a través de los linfocitos también. Y estos actúan de manera diferente. No es lo mismo la memoria inmunológica que se adquiere después de la infección que la de la vacuna. La vacuna lo que mostró es que sí nos ayudó y el virus se vio obligado a cambiar, por tanto, pero no es duradera. De ahí la necesidad los refuerzos de las vacunas y de la creación de vacunas recombinantes en este momento, porque la cantidad de virus que tenemos es impresionante. No sé si se alcanza a ver Se ve un poco barroca, pero se ve que son muchos. Es porque no se entiende nada, ¿no? Y no se entiende nada porque son las cantidades enormes de mutaciones y submutaciones que se han ido dando, en donde en este momento tenemos dos tipos de estos virus, el BQ1 y el XBB, estos dos virus que vienen de Omicron, pero que se han ido potenciando y que eluden, por lo tanto, más la respuesta inmune y producen, por lo tanto, más reinfecciones. Pero esas reinfecciones ya no son las que teníamos en el año 2020 con una mortancina horrible, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tristemente el ser humano, cuando desconoce o cuando la muerte es la que se asocia, inmediatamente reacciona protegiéndose, incluso con barbaridades, que fue lo que vimos aquí, ¿verdad? Pero en el momento en el que ya no es de muerte, entonces ya no importa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la situación? Que imbricado relación que están teniendo todas las subvariantes, lo que nos está indicando es que siguen avanzando y que se siguen dando. Entonces, ¿para qué tenemos que protegernos? Para que esto se pare finalmente. Claro. ¿Vamos a vivir con COVID? Sí, vamos a vivir con COVID. ¿Tenemos que aprender a vivir con esto? Sí, pero no es infectándonos precisamente, es protegiéndonos para que pare la capacidad del virus de seguirse produciendo. Los síntomas se han modificado de la muerte que teníamos, pues tenemos ahora una gran cantidad de gentes en donde los síntomas son simplemente muy leves y no pasan de los 3 días. Pero el día de ayer el doctor Eguíbar señalaba cómo el COVID largo sí puede estar también, ¿no? Claro. Y lleva al baile, aunque no sea de muerte. Tú mismo señalabas cuáles eran las cosas que te habían pasado a ti, ¿no? Entonces, pues no se vale durante 6 meses estar que uno no puede pensar bien o que está súper cansado o que le duele el cuerpo, los oídos, ¿no? O sea, tenemos de acuerdo a cada quien que fortalecer la parte inmunológica, estamos totalmente de acuerdo, pasa por comer bien, por estar descansado. Pero no todos tienen la oportunidad de eso, también el tema de solidaridad, ¿no? Pero además, aunque lo tengas y aunque te dé 3 días, ¿por qué tienes que estar 3 días mal? Exacto. ¿No? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las vacunas han estado ahí, ahora todo el pleito pasa por la vacuna Abdala, ¿no? Que nos sirve para fortalecer como booster, realmente no tenemos elementos suficientes, pero como protección primaria sí está establecido el conocimiento que permite utilizarla. Entonces, para las personas que no se han vacunado, que desgraciadamente son muchas, y son las que se mueren además, porque ya todas las demás, las que estuvimos vacunados, sí nos puede dar 1 o 2 veces y no pasa a ser de un cuadro gripal como el relacionado con otros virus, ¿verdad? Pero la necesidad de la vacuna está dada. Entonces, las claves que tenemos hacia adelante para poder parar todo esto, primero es el cubrebocas, por lo que ya dijimos, si sabemos que pasa por la nariz, pues protejamos la nariz, claro, ¿no? Por ventilar las áreas en donde las personas se encuentren, pero la vacunación sigue siendo fundamental y va a seguir hacia adelante. ¿Cuánto? No tengo idea, ¿no? Si va a tener que quedarse una vez al año o cada 6 meses o cada 4 meses, hay muchísima investigación en relación a esto, por lo que señalábamos de la modificación de la capacidad inmunológica para responder. Pero lo que es fundamental, y eso es la parte que yo creo que tiene que quedar clara, es que el menor número de casos es absolutamente esencial para modificar el potencial evolutivo del virus, para que continuemos disminuyendo hospitalizaciones y muertes, para que no se afecte la economía, ¿no? Claro.
Imagínate tú esto que veíamos de una persona cansada, pues cómo va a trabajar, ¿no? Sí, sí, Y sí. aunque falte solo 3 días, se está afectando. Y entonces, sobre todo para que evitemos el sufrimiento, porque está bien, no estamos teniendo la letalidad de antes, es decir, la cantidad de muertos que están Sí, pero teniendo. que le pregunten a las personas que se han contagiado, pues siguen siendo 10 días muy fuertes, muy duros, y las consecuencias no las sabemos, esa es la realidad. Esa es la realidad, pero además la estadística se aplica si no soy yo, ¿verdad? O Claro, sea, que te digan que se muere el 0,1% en lugar de que se muriera el 10%, sí, pero si es mi mamá, si es mi papá, si es mi esposo, si es mi hijo, entonces ya es el 100%, ¿no? así es. Entonces hay un problema de responsabilidad y individual y social que tenemos que tener clara. Y tener claro que la pandemia no ha terminado y simplemente ignorarla no la elimina. Entonces, es absolutamente fundamental que nos sigamos protegiendo, Así es. y que entendamos toda esta diferencia y la necesidad de la salud pública de proteger a la población. Entonces, lo que la universidad está haciendo en este momento como regreso seguro no es una exageración, es simplemente proteger lo que ya sabemos que está dado. Así es. Entonces, bueno, eso era lo que quería conversar No, el día de hoy. muchísimas gracias, doctora. Como siempre, increíble su columna. Y bueno, pues ahí está la información que muchos radioescuchas el día de ayer nos solicitaron. Te mando un fuerte abrazo, Indiana, y pues nos vemos el próximo miércoles. Bueno, ya, no, ya se fue la doctora Indiana. Y creo que ya anda Juancito Nicolás Becerra por ahí. Oye, Juancito, aquí estoy leyendo una nota que seguramente te va a encantar. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, Ricardo, feliz 23, muchas gracias, aquí saludándote. Oye, mira, el diario Reforma publica: reencarna la vaquita, la extinta cantina tendrá una nueva vida como sede fotográfica de la Escine. ¿Tú fuiste a esa cantina allá en la esquina de Mesones e Isabel la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México? Se cerró por el tema de la pandemia y bueno, pues se reabre la vaquita, y ahora como un centro cultural especializado en fotografía. Interesante, ¿no? Sí, creo que viene a ayudar ahí al centro de la imagen y qué buen acierto, ¿no? El lugar es muy estratégico y qué maravilla irse a tomar un giste y ver fotografía, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que hacer una cita con el de eso se trata en Hay la que hacer una vaquita, Ricardo, excursión urgentemente. ¿no? Acá los esperamos. Oye, a ver, cuéntanos qué tenemos de libros. Pues mira, feliz 23, mes de los Reyes, que creo que enero también es un mes para dedicarle tiempo a los niños y a la lectura, porque bueno, es un mes en donde son muy felices. Y mira, Selector juvenil y Selector infantil nos comparten estas dos lecturas, Ricardo. El mejor día de Adalberto Ortiz Ábalos con ilustraciones de Juan Gedovius. Y qué maravilla, es la historia de un niño solitario, sin nombre, un niño observador que le gusta el cine y no tanto el teatro. Y de pronto le gusta estar sentado, solitario, disfrutando de un helado y se encuentra una mini miniatura de perro, el cual adopta, un perro peludo, muy pequeño, del tamaño de la mitad de su pequeño pie. Y bueno, aquí la reflexión que nos plantea Adalberto en el mejor día es sobre la importancia de la compañía, Ricardo, ¿no? Qué necesaria es el afecto, la compañía humana, tanto en lo familiar como en las amistades. Y qué libro tan maravilloso, tan bien ilustrado. Y el mensaje es eso, ¿no? Fortalecer los afectos. Y bueno, una mascota siempre nos da mucho afecto. La otra historia, El árbol de Papá Oso, de Martelena Romero, ilustrado también maravillosamente por Isabel Reyes, pues es un libro de amor, de gratitud, Ricardo, el duelo de Aurora, la orfandad infantil creo que siempre es un tema difícil de abordar. Y este libro del árbol de Papá Oso, vaya que lo hace maravillosamente, con la lectura y con las ilustraciones. Es un texto que reconforta el alma, Ricardo,
nos hace reflexionar sobre la gratitud a la existencia, a tener paciencia, amor y tiempo, y honrar la memoria de nuestros muertos. En verdad que ambos libros, Ricardo, hoy a mí me alegraron mucho el alma en un mes que pues es de mucha reflexión, de retos, de desafíos, de recuerdos, y en verdad ambos textos me parecen bondadosos, Ricardo, formativos, conmovedores, entrañables y de mucha reflexión. Y sabes que también, no sé si has visto estos textos, este nuevo proyecto de Selector, son libros Sí. bilingües, están maravillosos. Entonces también cumplen otro ejercicio con los pequeños, ¿no? De hacer una lectura en inglés. Entonces creo que en verdad dos recomendaciones a las que debemos de acudir, Ricardo, tanto para padres de familia, madres de familia, abuelitos, tíos, y es para todo el público. En verdad que se van a deleitar con estas dos lecturas, una juvenil y la otra infantil, y ambos cumplen, ¿eh? En verdad que qué conmovedores textos, Ricardo, entrañables, y hoy queremos iniciar con este par de lecturas editados en Selector, que pronto te estaré compartiendo, querido Ricardo. Qué ¿Qué te maravilla. parece? Oye, además es interesante, ¿no? Cómo Selector ha sobrevivido, se ha podido Sí, rehacer en muchos años. Yo me sí, acuerdo un libro que fue muy famoso en los, no sé si en los 2000, Atrapados en la escuela, ¿te acuerdas? así es, Es así una es, antología de textos, de chicos, de aventuras en las escuelas. Estuvo Atrapados en la escuela 1 y 2. Y creo así que eso es. es algo interesante, ¿no? Como que abre una alternativa editorial en nuestro país. Sí, y en verdad este formato, qué gran éxito, ¿eh? Qué gran acierto editorial, el poder tener estos textos en las manos, Ricardo, ver las ilustraciones que son maravillosas y el contenido, ¿no? Las historias son, reitero, muy conmovedoras, muy interesantes, muy alentadoras de vida, y este también, ¿no? Esta propuesta de tener un libro bilingüe en las manos, pues Sí, siempre está va a muy bien. ejercitar a nuestros pequeños Y a los y papás también a también, ¿eh? nosotros, ¿no? Sí, hay que entrarle a esto. Entonces, qué grandes textos, son novedades, están ahí muy disponibles, Ricardo, y vale la pena mucho tenerlos en impreso para disfrutar, ¿no? El trabajo editorial, que es maravilloso, y justo hoy quería compartir en este mes que creo que los niños, a pesar de que regresan a la escuela, la primera semana son muy felices porque pues llegan los Reyes Magos. Entonces, ahí hay un regalo extraordinario para los Reyes, si nos están escuchando, mándenles libros a Así las es. niñas y a los niños a sus hogares, Ricardo. Oye, Juancito, ¿Eh? pues muchas gracias. Buenas recomendaciones. Por aquí también estoy consultando una nota que no te va a gustar mucho, no es como la anterior, Ujú. del diario El Universal, una nota de Christopher Cabello. Sí, Dice, se cae, entre comillas, Biblioteca del Agua por desinterés de la autoridad. El edificio que alberga el archivo histórico del agua en el país luce abandonado a pesar de ser una obra con valor histórico y estético. Ante el deterioro, especialistas urgen atención. Yo no conocía, no tenía conocimiento de la existencia de esta biblioteca, pero bueno, pues está en Valderas 94, en el centro histórico de la Ciudad de México, a unos pasos de la estación Metro Juárez y casi enfrente del mercado de artesanías de la Ciudadela. Pues se ve un edificio muy, muy, muy bonito, pero bueno, pues habría que ponerle ahí atención qué está sucediendo. ¿La conoces, Juancito? no, por fuera he visto el edificio, tampoco conocía que ahí estaba una biblioteca, y qué tristeza, ¿no? Sí. Que esto pase, que estos espacios tan importantes para cualquier entorno, para todas las sociedades, estén tan abandonados. Y sí, hay que buscar la nota y ver de qué forma ayudar. Y justo está enfrente de la Biblioteca México, ¿no? Exacto. Sí, habría que Pues darse una vuelta a ver cómo está. Juancito, como qué siempre, un mala verdadero noticia. placer y bueno, pues ya sabes, te deseamos desde aquí lo mejor para este año y nos seguimos viendo el próximo miércoles. En 8 días con nuevas lecturas, Ricardo. Un abrazo, lector, y hasta pronto. Gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Juancito Nicolás Becerra. También les quiero platicar una nota que se publica en Excelsior. Muere uno de los últimos hablantes del Ixcateco en Oaxaca. Uno de los últimos hablantes de Ixcateco, Pedro Salazar Gutiérrez, murió a los 95 años en su natal Santa María Ixcatlán, región mixteca. Híjole, cuando leemos estas notas de pronto nos ponemos a pensar en todo el mapa lingüístico de México y de todo lo que hay que trabajar para conservar nuestras lenguas. Híjole, bueno, pues esta nota se las quería compartir con toda la audiencia. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata, ya en el bloque final para charlar con Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, sobre la actualización de datos de COVID en México, y cerramos con Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos. ¡De eso se trata! Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. Bueno, y empieza la cosecha de premios para Guillermo del Toro. Pues ya seguramente ustedes sabrán, se llevó el Globo de Oro por Pinocho a la mejor película animada en su discurso como ganador del Globo de Oro en la edición 2023. El director de Pinocho reconoció la labor del equipo de animadores que colaboró con él y además aseguró que la animación es un género que no debe de ser minimizado frente a otros de la cinematografía. La animación es cine, la animación no es un género infantil, es un medio, mencionó respecto a su más reciente trabajo que fue realizado con la técnica de stop motion, es decir, cuadro por cuadro. Y bueno, pues está además, ahí ya saben, está en Netflix, la pueden ustedes ver. Yo les he de confesar que salí corriendo de la película. Es una película muy triste, Pinocho es muy fuerte. Y bueno, pues ahora quizá me anime esta semana a verla. Pero sí, de que es una película con una calidad tremenda, sin duda alguna. Y bueno, pues Guillermo del Toro, como siempre, triunfando, como siempre lo ha hecho en su vida profesional. Y bueno, pues continuamos. No sé si ya se conectó Hugo, no hay ningún problema. Estamos esperando a Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, para ver qué nos dice en torno a las estadísticas de la COVID. Pero tengo muchos temas en torno al día a día, a la agenda universitaria. Por ejemplo, Bibliotecas BUAP dice, regresamos con el taller de Rubik, los invitamos a participar los martes a las 15 horas en la Infoteca piso 8 de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos. Así es que pues ahí está la invitación para todos los que les guste el Rubik. Y también el Complejo Cultural Universitario publica en su cuenta de Twitter: ven a nuestras salas de cine de arte y disfruta 100 años de anime en nuestro ciclo de cine infantil hasta el 29 de enero. También mañana, es decir, hoy, tenemos para ti uno de los musicales más recientes, pero de los mejores. ¿Cuál es tu canción favorita de Elvis? Así es que 11 de enero a las 3:15 y a las 18:15, también en las salas de cine de nuestra universidad. Tenemos también cine de arte, los años más bellos de mi vida, del 12 al 18 de enero, a las 5 de la tarde y a las 7, con una entrada de 50 pesos. Y también el 22 de enero es la gala de ópera. Ya están a la venta los boletos de la gala de ópera presentada por la Sinfónica de nuestra universidad y el coro también de nuestra universidad, este 22 de febrero a las 12 horas. Los boletos están disponibles en taquillas del Auditorio Público General, 50 pesos, y Comunidad BUAP y el INAPAM, 40 pesos. Así es que ahí están las invitaciones. También la Facultad de Estomatología nos dice: atención alumnos, si eres de sexto semestre en adelante, ya puedes iniciar tu preregistro para la asignación de casilleros 2023. Lee con atención la convocatoria y el proceso para que no se te pase. Bueno, pues son algunos de los temas que hay en la agenda, así es que estén ahí atentos para todo lo que se vaya generando en el día a día. Ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Querido Hugo, ¿cómo te está pintando el año? Cuéntanos. ¿Qué tal, Ricardo? Feliz año para ti y para todo el equipo que hace posible este programa. El año pinta bien,
con frío rico, sabroso, pero después de las roscas... No, pues ya, todo pinta todas mejor, las calorías del mundo, ¿no? Ya sé. Ya estamos con todo el año. Oye, pues a ver, actualizamos nuestras estadísticas en torno a la COVID. ¿Cómo estamos en México, Hugo? Pues mira, llevamos 1021 días de pandemia desde el primer caso de COVID en México. Son 1021 días los que ya han transcurrido. Y en estos 1021 días, lo que ha pasado en estos últimos 14 días es que tenemos un aumento una disminución, perdón, de 22 casos positivos, ¿no? Que eso es a ciencia cierta buenísimo, ¿no? Lo que podemos ver en los positivos en el último mes, porque era el temor de todos, recuerdas que incluso el gobierno solicitó que empezáramos a utilizar cubrebocas otra vez por esta cuestión de que los casos estaban aumentando, ¿no? En positivos vemos que en el último mes hubo 101,573 positivos. En muertes podemos ver que hay 420 muertes a nivel nacional en el último mes. Pero si revisamos lo que ha pasado en los últimos 6 meses, vemos que pues sí, efectivamente parece que viene ahí una nueva ola. Pero lo que vemos es que comparado a lo que nos estuvo ocurriendo en las 5 olas anteriores, esta viene muy pequeña afortunadamente. Las vacunas, las medidas, muchas cosas que están ocurriendo para favorecer esto, ¿no? Ya estamos muy lejos de aquello que pasó a principios del año pasado. No sé si te acuerdas que estábamos hasta por acá, pero ahorita pues en realidad si notamos la última ola nos daremos cuenta que es verdaderamente pequeña, pero aún así lo que podemos ver es que sí hay un aumento en las muertes. Desafortunadamente tuvimos un pico el 27 de diciembre con 24 muertes en ese día. Y en cuanto a positivos, hay que ver los datos, pero aún así podemos ver que sí se nota cómo está creciendo esta llamada sexta ola. Ahí se ve, pero aún así no se acerca ni siquiera a lo que tuvimos en las anteriores olas, ¿no? Está muy pequeñita, pero ahí viene, ¿no? Viene creciendo poco a poco. En el último mes, ahí están los positivos. La Ciudad de México es evidentemente la que tiene la mayor tasa de contagios. Las demás entidades, pues la verdad es que están muy poquito, ¿no? Aquí podemos ver a Puebla, que está hasta acá, que tiene un 2.563 positivos en el último mes, que es una tasa de 44.36 por cada 100,000, ¿no? Y bueno, si vemos los positivos y muertes por COVID durante la campaña de vacunación, podemos ver que en esta semana 106, que fue la del 25 de diciembre, el 75% de los fallecidos pues tenía que ver con personas mayores de 60 años. Pero si vamos a ver cómo está la ocupación hospitalaria el 9 de enero, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad está bastante baja. Recordarás que esta era una cifra que nos preocupaba muchísimo, porque llegábamos a ver hospitales en los cuales teníamos hasta el 100% de ocupación y en los cuales decían que pues nada, ¿no? Y aquí vemos cómo ha evolucionado. Aguascalientes ahorita está hasta arriba con un 57% de ocupación. Hace una semana estaba al 61%, hace un mes al 65% y hace meses al 57%. Está alto, pero bueno, ahí podemos ver, ¿no? Y en cuanto a camas con ventilador, está también Aguascalientes hasta arriba, y lo que es cuidados intensivos, en Hidalgo están al 100%, en Yucatán están al 100% y en Baja California al 100%, ¿no? Si nos vamos a municipios y revisamos qué es lo que está pasando en Puebla vemos que tenemos una hospitalización general del 18.33%, Teciutlán el 11%, San Andrés Cholula el 10%, cama con ventilador Puebla está al 7%, San Andrés Cholula al 5%, y en cuidados intensivos ni siquiera tenemos datos. Entonces, esto la verdad es que está pues bastante bien, ¿no? Se habla de que viene una nueva variante de Omicron, a la cual han mal bautizado como el Kraken, que piensan que se va a convertir la dominante en Estados Unidos, más bien ya es la dominante, y piensan que podría convertirse en la dominante en el resto del mundo, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que no es más contagiosa ni es más mortal. Entonces, en realidad solo es un cambio en la variante, ¿no? Entonces, los datos ahí están. Normalmente cuando veíamos los datos, pues decíamos, esto viene bastante feo, pero aún así no hay que bajar la guardia. Estos datos son hasta la base de datos del 3 de enero de la Secretaría de Salud. Recordemos que ya no la actualizan diariamente como a inicios de la pandemia. Ahora están dejando pasar una semana o 15 días para actualizarla. Entonces, en cuanto salga la nueva actualización, pues veremos cómo van los datos, pero podemos ver
que estamos lejos de estas olas y estos picos, ¿no? En el cual teníamos hasta 8.121 casos, ¿no? Aquí tenemos 6.101, que es la primera ola, pero pues este pico que fue terrible, en el que alcanzamos 80.000 casos en un día, que fue el 10 de enero de 2022. O sea, hace un año estábamos en 80.000 casos en un día. Y bueno, en cuanto a muertes, lo mismo, ¿no? Estamos muy lejos de aquel pico que vimos en el 2021, el 20 de enero, que había 1.495 personas que fallecían en un mismo día. Bueno, pues ahí está la actualización. Los datos. Interesante, ¿no? Interesante cómo se van moviendo y cómo van dándose estos flujos de información. Y bueno, pues sí, estamos pasando por un momento crítico, sí, pero no se puede comparar con lo que vivimos hace unos meses. Hugo, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues feliz año y nos saludamos el siguiente miércoles. Abrazo y usen cubrebocas. Feliz año a todos. Bueno, pues ahí está el mago de Gobierno Fácil, siempre bien interesante su columna. Y bueno, pues hay varias cosas que quisiera yo comentarles, por ejemplo, aquí dentro de la agenda de nuestra universidad. Hay un post importante de nuestras bibliotecas, de Bibliotecas BUAP, que si usted, por ejemplo, ayer fue el Día Mundial de las Aves, y si usted pone en el buscador aves, en el buscador de las bibliotecas resultan disponibles acerca de este concepto 1.896.936 entradas para que usted pueda hacer una investigación sobre las aves. Interesante, ¿no? También hay convocatorias para la maestría en Ciencias en Manejo Sostenible de Agroecosistemas. Esto lo convoca el Instituto de Ciencias. La recepción de documentos es del 26 de mayo al 2 de junio para iniciar curso el 1 de agosto. Así es que ahí está esa invitación para que usted lo tenga en cuenta. Y bueno, pues recordarles que hacemos el último llamado, ya estamos a punto de terminar el programa y usted puede recibir estos libros, Élites Poblanas en la Transición del México Colonial a la Nación-Estado Mexicana, Continuidad Hegemónica y Adaptabilidad de 1634 a 1941, de Luz Marina Morales Pardo. También Patricia Mesa y Luis Rodríguez, Las Competencias y las Humanidades. Y también tenemos un gran libro, Sociabilidad y Diversión en Puebla, del Imperio al Porfiriato, de Rosalina Estrada Urros. Estos libros pueden ser de usted si nos escribe en el 22 25 54 6163, en el Twitter @Ricardo Cartas y en el Facebook en el De Eso Se Trata. Ya está con nosotros Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Ricardo. Con mucho gusto saludarte nuevamente ahora en 2023 para hablar nuevamente de este fabuloso mundo de los vinos y particularmente con buenas noticias en torno al vino mexicano. Qué maravilla. A ver, cuéntanos, en torno a la producción, a eventos, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Hay dos muy buenas noticias. Yo te tenía preparado de antemano el regreso de un evento trascendental muy importante en el desarrollo de la industria mexicana que se llama Nación de Vinos. Así se llama, Nación de Vinos, y que regresa a su cuarta edición, que será el próximo 25 y 26 de enero, aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones del Campo Marte. Fíjate que es un evento bien bonito, bien importante, porque reúne a productores de 80 bodegas provenientes de las 14 áreas vinícolas del país. Son las productoras que están ofertando sus diversas variedades de vinos, de distintas variedades de uva, obviamente blancos, tintos, espumosos, toda la producción que se hace aquí en el país. Y lo interesante de este evento es que además de probar, de catar todas estas etiquetas tan interesantes, puedes tener un diálogo directo con los productores. Entonces, la verdad es que es un regreso muy esperado, que se mantuvo en pausa por motivos obvios de la pandemia, pero que regresa a la Ciudad de México y que promete estar bien interesante. Ricardo, no sé si has tenido la oportunidad de asistir a este tipo de festivales que reúnen a toda la industria vinícola mexicana, pero de verdad que es una pasarela, una vitrina muy interesante para conocer todos los vinos que se hacen aquí en el país. No, fíjate que no he podido ir, pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
nunca es tarde para conocer lo que se está haciendo en los estados, si bien los característicos del país que todo el mundo conoce, que es Baja California, Coahuila, estos estados del noroeste, Chihuahua también, y otras regiones vinícolas con mucho auge como Guanajuato, como Querétaro, y también las que están en desarrollo, en pleno desarrollo, como Hidalgo y Puebla, que están produciendo muy buen vino. Pues ahí está la invitación para asistir a este evento 25 y 26 de enero en las instalaciones del Campo Marte, aquí en la Ciudad de México, prácticamente la zona centro del país, que va a estar además matizada por una muestra representativa de gastronomía hecha en México también, que va a ser digamos que un reto muy interesante para todos estos vinos, maridar con los distintos platillos mexicanos. Esto en torno a Nación de Vinos 2023, que regresa para beneplácito de los fans del vino mexicano. Y otra nota que acaba de surgir el día de ayer y que es bien importante y que va a dar mucho de qué hablar, es lo que se anunció en el Diario Oficial de la Federación. En esta sección ya lo habíamos platicado antes, pero apenas se acaba de concretar ayer. Dios, que es una noticia calientita, y fíjate que por fin se logró, gracias a los esfuerzos del Consejo Mexicano Vitivinícola, que es esta asociación que agrupa a las más grandes y más prestigiosas bodegas vinícolas del país, y a la Secretaría de Agricultura, pues el decreto por el que se hace oficial el Día Nacional del Vino Mexicano. Se va a celebrar todos los 7 de octubre, se va a festejar este día oficial del vino mexicano. La verdad es que es un impulso bien importante, bien interesante para la promoción de esta industria de la producción nacional, y pues que va a estar ahí en la palestra ahora sí de todos los medios de comunicación, y pues sí hace falta esa visibilización, y pues nada, pues enhorabuena por el vino mexicano, que va a tener ahora sí su Día Nacional, como pasa en otros países, como en Argentina, en Uruguay, en Francia, obviamente, vamos a tener nuestro Día Nacional del Vino Mexicano. ¿Qué opinas, Ricardo? No, pues sí, la verdad es que son muy buenas noticias para el vino mexicano, y por lo mientras, pues ya nos estaremos preparando para celebrar este 7 de octubre, ¿no? Día del Vino Mexicano. Sería interesante que preparáramos algo por ahí, Pedro, ¿no? En torno a un buen reportaje, unas buenas charlas, dedicarle varios segmentos del programa en ese día para que podamos ahí sumarnos. Y sí, hace falta muchísimo que se visibilice, que tomemos conciencia de la importancia de la industria, de la cultura del vino en nuestro país. Y bueno, pues ahí están 2 buenas noticias para nuestro vino. 2 buenas noticias para nuestro vino. Fíjate que esta fecha no es elegida casualmente. La verdad es que está muy bien pensada, porque digamos que es el cerrojazo, es el broche de oro de la temporada de vendimias, que comienzan en agosto, se extienden a lo largo de septiembre y terminan a principios del mes de octubre. Por eso se eligió esta fecha del 7 de octubre, coincidiendo con el término de las celebraciones, de todas las festivales, las fiestas de la vendimia a lo largo y ancho del país. Entonces ahí vamos a estar celebrando todos una buena cosecha de vino mexicano, celebrando nuestra industria que va en franco ascenso, y pues que nada, pues vale mucho la pena darla a conocer. Qué maravilla. Bueno, pues ahí estaremos atentos, y bueno, pues en cuanto se acerque este 7 de octubre, pues ya lo celebraremos como debe de ser. Así es. Esperemos que las cámaras y los micrófonos de Radio WAP estén por ahí presentes en esa fecha que va a ser histórica, que va a ser la primera ocasión en la historia que se celebre el Día Nacional del Vino Mexicano el próximo 7 de octubre. Qué maravilla. Pues gracias, querido Pedro. Feliz año, y nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos ahora sí el siguiente miércoles. Nos vemos y nos escuchamos en estas frecuencias de Radio WAP. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la voz de Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos, que todos los miércoles está con nosotros. Pues ya saben, 7 de octubre, ya a partir de este año, el Día del Vino Mexicano en todo el país, a celebrarlo, a difundir, a charlar. Y bueno, pues sí, a degustar una buena copa de vino. También Rosario Quijano nos está escribiendo, dice: imagínate un programa desde Zacatlán de las Manzanas con sus más de 50 vinos, cremas y sidras que tienen. Pues sí, la verdad es que sí, podríamos hacer algo
por el estilo. También saludos a Jess Pichardo, a todos los que se están comunicando en este momento. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Los ganadores de los libros son Rosario Quijano, Mario Portillo y Carlos Hernández. Recuerden que pueden pasar por sus libros aquí a las instalaciones de Radio y TV BUAP con una identificación. Y bueno, pues mientras tanto los dejamos con música. Recuerden que en punto de las 10:30 de la mañana empieza el Wild Brunch con el buen Arturo Uriza. Mientras tanto, yo les mando un abrazo. Gracias a todo el equipo de Radio y TV BUAP. Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas. Y que viva el mole de guajolate.